Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal va su día? ¿Cómo se le están pasando? Pues nosotros aquí ya llegando al final de nuestro libro, El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Aquí está por si les interesa comprarlo. Yo lo adquirí en Amazon, ahí tienen el libro y pues ya saben, les llega hasta su casa. Y pues nada, a mí me encantó el libro. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado tanto, que puedan compartir con las personas cercanas a ustedes, con sus hijos. Y yo creo que también sería una excelente forma de dejarles esa semillita sembrada de que empiecen a buscar el valor y el sentido a sus días y a su vida. Que empiezan a reflexionar y a apreciar las cosas, que no solo lo monetario sea importante en su vida, y nosotros que también ayudemos a seguir fomentando nuestras raíces, ¿verdad? Como que las costumbres con las que hemos crecido, porque como decía él, se están perdiendo. Que los hagamos también valorar y apreciar la vida, la libertad, todo lo que ellos tienen en su vida, que, que valoren y que todos los días den gracias, que nunca se den por vencidos y que siempre recordarles que las cosas siempre son momentáneas, que así como lo malo está pasando, llegará algo bueno. Sé que a veces es muy difícil, y aún para uno como adulto, y pues para ellos aún es más difícil saber cómo manejar esas situaciones. Pero pues mucha paciencia, porque yo creo que el mayor trabajo que tenemos es ser padres y empezar a fomentarles desde chiquitos. Si tienen niños chiquitos, pues qué mejor. O sea, los míos ya son, bueno, casi adultos, adolescentes, y ya es un poco más difícil seguir fomentando y que ellos a veces nos escuchen, pero siempre nos escuchan. Entonces no dejemos de platicar con ellos y hacerles que creen buenos hábitos. Y una de las frases que me gustó mucho del capítulo anterior que leímos fue esta que dice: por irónico que parezca, así como el miedo provoca lo que se teme, la intención excesiva impide realizar lo que se desea. Una frase para desmenuzarla y ver todo el contexto que tiene, ¿verdad? Pero ustedes platíquenos qué se llevan, qué es lo que ustedes creen que puedan compartir. Compartan, y digo compartan, puede ser el video, que sería mejor, ¿verdad? Para que más personas puedan encontrarlo y saber de este libro y de este psicólogo, neurólogo. Pero bueno, si no podemos compartir la página, no importa, pero compartir lo que estamos aprendiendo, lo que nos está dejando cada libro, lo que estamos recapacitando, lo que nos estamos cuestionando. Suscríbanse al canal porque tenemos 3 libros anteriores y el siguiente también ya está pronto por empezar, entonces síganos. Todos los libros se leen de principio a fin y están grabados, se quedan en el canal, entonces para que cuando tengan un tiempito libre, qué mejor que aprender de algún libro. Y pues bueno, sin más, pasamos ya a la página número 156 y espero les haya gustado tanto como a mí me encantó. Y no se olviden de suscribirse para el próximo libro que tenemos. Es súper cortito, pero muy, muy, muy interesante y con mucho que nos puede dejar si es que lo ponemos un poco en práctica. Y empezamos en la página número 156. Critica al pandeterminismo. Se acusa con frecuencia al psicoanálisis de ser un pansexualismo. Personalmente, dudo de que tal reproche sea legítimo. No obstante, considero que el psicoanálisis postula algo aún más equivocado y peligroso, que es el pansexualismo, a saber, aquello que llamo pandeterminismo. Con esta expresión aludo a la visión del hombre que niega su capacidad para asumir posturas personales ante las circunstancias, sean las que sean. El hombre no está completamente condicionado y determinado, al contrario, él decide si cede ante las circunstancias o se enfrenta a ellas. En otras palabras,
El hombre se determina a sí mismo, no se limita a existir, sino que decide cómo será su existencia, en qué se convertirá en el próximo minuto. Por la misma razón, todo ser humano posee la libertad de cambiar en cada instante. Podemos predecir el futuro de un hombre en el marco de un estudio estadístico, pero su personalidad es impredecible. La base de cualquier predicción viene conjugada por las condiciones biológicas, psicológicas o sociológicas. Sin embargo, uno de los rasgos principales de la existencia humana es precisamente la capacidad para elevarse por encima de esas condiciones y trascenderlas. Análogamente, en última instancia, el hombre se trasciende a sí mismo, es un ser autotrascendente. Permítame citar el caso del Dr. J. Es el único hombre con el que me he cruzado al que me atrevería a calificar de mefistofélico, un ser diabólico. En aquella época se le conocía como el asesino de masas de Steinhoff. El gigantesco Hospital Psiquiátrico de Viena fue el encargado de poner en práctica el programa de eutanasia prescrito por los nazis, labor que desempeñó con tal fanatismo que ningún psicótico escapó a la cámara de gas. Cuando regresé a Viena después de la guerra, me interesé por la suerte del Dr. J. Los rusos lo mantenían prisionero en una celda de aislamiento de Steinhoff. Me afirmaron, pero un día la puerta de su celda apareció abierta y nunca se volvió a saber nada de él. Todo parecía indicar que, como a muchos otros, sus camaradas lo habrían ayudado a escapar y estaría rumbo a Sudamérica. Años después visitó mi consulta un antiguo diplomático austriaco prisionero tras el telón de acero durante muchos años, primero en Siberia y después en la famosa prisión Lubianka de Moscú. Mientras complementaba su examen neurológico, de repente me preguntó si había conocido al Dr. J. Al contestarle que sí, dijo, coincidí con él en Lubianka. Murió allí de cáncer de próstata a los 40 años. Pero antes de morir, fue el mejor compañero, casi ejemplar. Consolaba a todo el mundo, mantenía un comportamiento impecable. Ha sido el mejor amigo que he tenido en mis largos años de cautiverio. Esta es la historia del Dr. J, el asesino de masa de Steinhoff. ¿Cómo predecir el comportamiento humano? ¿Somos capaces de adivinar los movimientos de una máquina o un autómata? Incluso se puede predecir los mecanismos a los dinamismos de la psique humana, pero el hombre es más que psique. Al parecer, el pandeterminismo es una enfermedad infecciosa que los educadores nos han inoculado. Sucede lo mismo con muchos adeptos a las religiones que no perciben que de ahí entresacan las bases más hondas de sus propias convicciones. Pues, o bien se reconoce la libertad del hombre a favor o en contra de Dios, a favor o en contra de los hombres, o toda religión es un espejismo y toda educación una ilusión. Ambas presuponen la libertad del hombre. En caso contrario, partirían de una concepción errónea. Pero la libertad no es la última palabra. La libertad es una parte de la historia y la mitad de la verdad. La libertad es la cara negativa de cualquier fenómeno humano, cuya cara positiva es la responsabilidad. De hecho, la libertad corre peligro de degenerar en mera arbitrariedad, salvo si se ejerce en términos de responsabilidad. Por eso, yo aconsejo que la Estatua de la Libertad en la costa este de los Estados Unidos se complemente con la Estatua de la Responsabilidad en la costa oeste. El credo psiquiátrico. No es concebible una situación que condicione al hombre de tal modo que lo prive de la mínima libertad.
Por consiguiente, al neurótico y a un psicótico les queda también un resquicio de libertad. Por pequeño que sea, la psicosis no roza siquiera el núcleo íntimo de la personalidad del paciente. Recuerdo a un hombre de unos 70 años que padecía alucinaciones auditivas desde hacía décadas. En su entorno estaba considerado unánimemente como un idiota y a mí me pareció una personalidad derrumbada. Y sin embargo, qué extraño encanto irradiaba aquel hombre. De niño había querido ser sacerdote, pero tuvo que conformarse con cantar los domingos por las mañanas en el coro de la iglesia. Vino a la consulta acompañado de su hermana. Ella me afirmó de que a veces se excitaba muchísimo, pero antes de estallar se dominaba. Me interesó mucho la psicodinámica que acompañaba a este caso, pues sospechaba una fuerte fijación del paciente por su hermana. La pregunta que hacía para controlarse: ¿por quién lo hace? Tardó unos segundos en contestarlo. Lo hago por Dios. En ese instante afloró lo más profundo de su personalidad, una auténtica vida religiosa, a pesar de la pobreza de su formación intelectual. Un psicótico incurable quizá pierda la capacidad de ser útil, pero conserve la dignidad del ser humano. Tal es mi credo psiquiátrico. Sin esta convicción no merecería la pena ejercer la psiquiatría. ¿A santo de qué? ¿Por consideración a una máquina cerebral dañada que no se puede reparar? Si el paciente fuera solo eso, estaría plenamente justificada la eutanasia. La psiquiatría rehumanizada. Durante mucho tiempo, medio siglo, la psiquiatría ha tratado de interpretar la mente humana como un mecanismo y en consecuencia la terapia de la enfermedad mental ha sido meramente una técnica. En mi opinión, ese sueño ha llegado a su fin. Frente a los esbozos de la medicina psicologizada, en los nuevos horizontes se vislumbra una psiquiatría humanizada. Los médicos que persisten en desempeñar su papel clínico como técnicos deberían reconocer que estudian a sus pacientes como máquinas, prescindiendo del ser humano que se esconde detrás de la enfermedad. El ser humano no es un objeto más entre otros. Las cosas se determinan unas a otras, pero el hombre, en última instancia, es su propio determinante. Lo que alcance a hacer, considerando las limitaciones de su capacidad y su entorno. Tiene que construirlo él mismo, en los campos de concentración, en aquel laboratorio vivo, en aquel banco de pruebas. Observamos y fuimos testigos de la actitud de nuestros compañeros. Mientras unos se comportaban como cerdos, otros lo hicieron como santos. El hombre goza de ambas potencialidades. Desde sus decisiones y no tanto de las condiciones, depende cuál de las dos sale a la luz. Nuestra generación es muy realista, pues después de todo hemos llegado a conocer al hombre en estado puro. El hombre es ese ser capaz de inventar las cámaras de Gauss de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas mismas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shema Israel en los labios. Y bueno, este es el fin. Esto que decía, ¿verdad? Que el hombre es ese ser capaz de inventar las cámaras de gas, pero también es el ser que ha entrado en la misma cámara con la cabeza erguida, el Padre Nuestro o el Shema Israel en los labios. Esto ya lo había mencionado anteriormente. Yo creo que es lo que más quiere recalcarnos, ¿verdad? Que nosotros decidimos si vamos a ser esas personas nobles y fuertes, o si vamos a ser como él decía, ¿no? Como esos cerdos o esos locos o esas gentes impiadables y tan malas que
que no tuviera un corazón. Y pues espero que recapacitemos mucho y que cada vez que estemos perdiendo nuestro control, que lo hacemos, bueno, de menos yo, hay veces que ando muy estresada y yo creo que es cuando tengo que respirar y respirar más hondo y regresar a todo eso que estamos aprendiendo, ¿verdad? Todas esas herramientas que los libros nos dejan para poder llegar más a nuestros seres queridos. Y qué ironías, ¿verdad? Que a veces con las personas que más queremos son las con las que nos volvemos más intolerables. ¿Será porque sabemos que el amor es incondicional o porque hay ese lazo y hasta cierto punto creemos que tenemos el derecho, ¿no? De que nos aguanten y pues no, hay que ser nobles y hay que sacar lo mejor de nosotros para seguir trascendiendo y creando un mundo mejor, porque lamentablemente últimamente hay muchas guerras, hay mucha violencia. La gente ya no tiene ese amor y esa compasión y no sé, se está perdiendo yo creo que muchos valores. Entonces hay que empezar a fomentarlos y a recordarlos nosotros mismos para poder pasar. Y bueno, pues también nos recomienda aquí una lista de obras de Viktor Frankl y dice que es un listado completo de las obras de Viktor Frankl y se encuentran en el sitio web del Instituto Viktor Frankl de Viena. Y ya nos pone que es www.viktorfrankl con L al final, .org. Y las obras en español está Ante el vacío existencial, Búsqueda de Dios y sentido de la vida, diálogo entre un teólogo y un psicólogo. Ese realmente se escucha muy interesante. El hombre doliente, fundamentos antropológicos de la psicoterapia. El hombre en busca del sentido último. Ese es otro nuevo, me imagino, después otra edición de esta. El principio era el sentido. Escritos de juventud. Fundamentos y aplicaciones de la logoterapia. La idea psicológica del hombre. La presencia ignorada de Dios. Psicoterapia y religión. La psicoterapia al alcance de todos. Conferencias radiofónicas sobre terapéutica psíquica. La psicoterapia en la práctica clínica, una introducción cáustica para médicos. La psicoterapia y la dignidad de la existencia. La voluntad del sentido, conferencias escogidas sobre la logoterapia. Lo que no es escrito en mis libros, memorias. Logoterapia y análisis existencial. Textos de 5 décadas. Psicoanálisis y existencialismo. Psicoterapia y existencialismo, escritos selectos sobre la logoterapia. Psicoterapia y humanismo. ¿Tiene un sentido la vida? Sincronización de Birkenwald. Una conferencia metafísica. Teoría y terapia de las neurosis. Iniciación a la logoterapia y el análisis existencial. Y pues hasta aquí se acabó el día del libro. Muchos títulos, la verdad, me llamaron la atención. Los checaré a ver qué tal están. Y pues bueno, un gusto que me hayan acompañado en esta aventura de empezar a crear el hábito de la lectura, compartirlo, aprender juntos. Ya sé que no muchos dejamos comentarios, pero pues sería excelente si empezáramos a compartir lo que nos está dejando el libro o algo que nos llamó la atención en esa lectura, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes están sintiendo, que se están cuestionando? Solamente lo están escuchando, pero a lo mejor no estamos reteniendo tanto, que a veces eso pasa y es normal, yo creo, ¿no? Entonces, pues volverlo a regresarnos, a hacer nuestras anotaciones. Si tienen los libros con ustedes, pues escriban y subrayen mucho, es lo que yo hago. Y pues un gusto que me han acompañado, los espero en la siguiente lectura. Ya saben, suscribirse al canal para que les lleguen las notificaciones de cuando empezamos el siguiente libro.
Y pues el siguiente libro es el de los 4 acuerdos y espero me acompañen nuevamente. Muchas gracias a todos. Suscríbanse al canal para que más personas empiecen con el hábito de la lectura, compartan para que más estemos enterados de lo que el libro nos está dejando y de lo que nosotros estamos reteniendo del libro. Y regálenos un like para que este juego del algoritmo en YouTube nos permita llegar a más personas y sea más fácil de encontrar. Pues que tengan un excelente día, tarde, noche. Fue un gusto leer este libro con ustedes. Les digo que ya lo había leído anteriormente, pero cada vez que se lee algo, se aprende. Que tengan un excelente día, tarde o noche y nos vemos en el siguiente libro. Gracias.